Vuestro tiempo no puede acabar porque es infinito y es eterno. Lo único que puede acabar es la pesadilla de la que todavía no habéis despertado. Para vuestra alma lo que importa no es lo que ocurre en ese teatro del que sois parte, sino qué sois capaces de hacer con ello. No se os da lo que se os da para que os perdáis en ello, sino para que lo utilicéis de decorado para lo que verdaderamente importa. Buenos días, soy Emilio Ramón y te doy la bienvenida a una nueva entrega de nuestra serie Las Voces de los Santos. Y hoy repetimos santo con una figura que no necesita presentación. Volvemos a tener a San Juan Bautista. Te voy a dejar en la descripción, debajo en el vídeo, el enlace con el anterior que hicimos conectando con su figura, con su energía, y también una línea biográfica que siempre suelo dejar en todos los vídeos. Ya sabes, si conoces el canal, y si no, pues te lo cuento brevemente, que no nos concentramos aquí en la biografía, en la figura de quien aparece en la carta ilustrada por Isa Donnelly en esta baraja de las voces de los santos, sino en el mensaje que se nos va a entregar desde el mundo espiritual y que parte de la conexión con esta figura ilustrada en estas cartas. Muchas veces nos podemos preguntar si es, como hemos dicho en otros vídeos, ¿no?, desde esa necesidad de conectar con la estrella del rock, si estamos hablando con San Juan Bautista en este caso, o si son otros guías los que utilizan su imagen, su figura, para darnos un mensaje. Y la respuesta, para irnos metiendo ya en harina, es que sencillamente esto no es importante. El momento inicial va llegando, los créditos iniciales de la película únicamente nos ponen en ambiente, nos sitúan inconscientemente ante lo que va a llegar, ante lo que va a ser el mensaje que nos va a emocionar, que nos va a tocar el corazón, que como en una película nos va a dejar pensando durante todo el día o quizá durante una semana, si somos afortunados quienes amorosamente participamos en esta entrega. Y remarcamos la palabra entrega, puesto que eso es lo que nos parece importante más allá de esos créditos iniciales, de ese ¿será San Juan Bautista? ¿Será Jesús? ¿Será el Arcángel Miguel? ¿Quién está hablando aquí? Pues todos y ninguno a la vez. Y desde este juego de palabras tratamos de daros la vuelta, como en el juego de la gallinita ciega, para que os despistéis de ese ego del que vais siempre de la mano. En este jugar con vuestras expectativas humanas y daros esa vuelta para que os perdáis, tratamos de que, como ya se ha dicho en otras comunicaciones, os reencontréis con esa parte que reside en vuestros corazones y que os lleva siempre de vuelta a casa. Este es nuestro afán y esto es lo que pretendemos a menudo en estas comunicaciones que podríamos tildar de intrascendentes. Intrascendentes en el sentido de que, como también se ha dicho en otros vídeos, no tratamos de inventar la sopa de ajo, no tratamos de daros una información valiosa en cuanto a contenido, en cuanto a conocimientos, sino que tratamos de tender puentes con ese hermoso templo de luz que reside en vosotros y vosotras.
De ahí que esta conversación sea aparentemente intrascendente porque no nos da o no nos aporta nada nuevo, nada que no sepamos, nada que pueda saciar a nuestra curiosa mente y a la vez nos coloca siempre en ese lugar del corazón que es un sofá donde nos sentimos siempre cómodos cada vez que regresamos de lo duro que pueda haber traído nuestro día, de lo desafiante, de lo desalentador. Necesitamos y necesitáis en esta vida encarnada y más en estos tiempos que corren y en los que van a correr, un sofá, un sitio cómodo, una verdadera zona de confort, como se dijo también en un vídeo anterior, sobre la que descansar. Así pues, entonces va a ser mucho más importante, consideramos quienes agradecidos os acompañamos en estas comunicaciones, que cultivéis todo lo que tiene que ver con amueblar ese hogar del corazón, en lugar de seguir amueblando vuestra mente que ya está excesivamente poblada de información y de conocimientos. Vivís en un mundo que cada vez va a estar más en esa saturación de información. Vais a llegar a un momento en el que no sabréis distinguir qué es cierto y qué no lo es, qué es inteligencia artificial y qué es inteligencia superior, inteligencia emocional, inteligencia del alma, del espíritu. A ese seguir alimentando la conexión con vuestra inteligencia superior, nos dedicamos sin prisa pero sin pausa. No nos interesa entonces daros trascendencia para la mente, sino trascendencia para el espíritu. Y tocamos aquí porque es aquí donde está la casa y el templo del espíritu. En ese corazón que, como siempre se dice, no es solo un músculo, es una conciencia no local que se aloja de alguna forma en ese músculo físico y en todo lo que es mucho más que ese músculo. Para no liaros y para no volver a excitar vuestra imaginación deseosa de trascendencia en ese dar conocimientos, volvemos otra vez aquí. Miramos esa nube que pasa, que lo hace lentamente, acompañada de otras nubes, y en ese perder el tiempo aparentemente volvemos a colocarnos y a sentarnos en ese sofá, volvemos a prestar atención a los muebles que conforman este templo sagrado con el que conectamos y volvemos a sentir que no hay prisa, que no hay nada que lograr, que no hay ningún sitio al que llegar. Esto, aunque os parezca una pérdida de tiempo desde vuestro humano ego, es, os aseguramos, lo más importante en este tiempo. Cuando la gran mayoría siga perdida, rebasada y rebosada de información, sin saber qué hacer con todo eso que le llega, con los ingentes casos de corrupción política que se encuentra todos los días en las noticias, con los accidentes, con las guerras, con todo aquello que una y otra vez se va a estar poniendo en la escena para distraeros y para bajar vuestra vibración, cada vez que uno de vosotros logra salir de esa escena caótica y absolutamente premeditada,
para haceros rabiar, para haceros enfadar, para haceros tener miedo, para haceros sufrir. Cada vez que uno solo de vosotros en la tierra se distancia un poco de esa escena y empieza a tomar conciencia del teatro tan grande en el que vive, desde aquí nos abrazamos y cantamos locos de contento. Esta conexión con vuestro espíritu y con lo que de verdad importa y trasciende estos tiempos es lo más importante. Que cuando llegue el fin de esos tiempos que se anunció y cuando las profecías empiecen a parecerse demasiado a lo que estáis viendo por la ventana o cuando salís a la calle, podáis daros cuenta de que cuanto más evidente se hace ese sufrimiento y cuanto más coincide con la narración y con todo aquello que se os dio para estudiar, paradójicamente más os vais a dar cuenta de que ese escenario, esos libros sagrados y todo lo que se os está poniendo por delante y se os puso por delante y por detrás eran el escenario necesario para el teatro de vuestras vidas. Pareciera que nos estamos liando un poco, que todo esto no tiene ningún sentido. Se pregunta a nuestro querido y amado canalizador. Su mente trata de ordenar lo que ha llegado, no termina de atisbar el sentido. Y si lo decimos de una forma más clara, todo esto que tenéis delante y todo esto que se está exacerbando, que se está pareciendo a ese fin de los tiempos del que se os habló y que se anunció en las profecías, es un decorado de cartón piedra para que lo uséis, para que lo deconstruyáis, para que lo reventéis, para que hagáis todo lo que podáis con él. En ese sentido, no tiene nada que ver con vosotros y vosotras y con vuestro espíritu, y sí tiene que ver con el personaje que habéis aprendido a vestir en esta encarnación. Podéis estar tranquilos y tranquilas de que vuestra esencia no está comprometida en este escenario. Pase lo que pase, caigan o no caigan las bombas o los meteoritos, vuestra esencia sigue intacta. Ese conectaros una y otra vez con ella y con ese camino del espíritu os va a mantener siempre anclados en la verdad que necesitáis, como ese flotador en la tormenta. Cuando todo el teatro parezca absolutamente real, por esa coincidencia con cosas que se han escrito a nivel profético, si todo eso lo vivís desde la mente, lo atravesaréis en tremendo miedo y pánico. Si tomáis conciencia de que estáis en el teatro necesario para desarrollar las cualidades que vuestra alma vino a desarrollar y a aprender, podréis una y otra vez tener ese caminito y ese vínculo, ese puente de regreso a casa para daros cuenta de que siempre, y pase lo que pase, estáis a salvo. Estaréis a salvo si estáis en vosotros y vosotras.
estaréis perdidos y perdidas si vivís en esa necesidad que vuestra mente va a adquirir a la que os creáis los cuentos que os cuentan. Los cuentos, las fábulas, son necesarios hasta que habéis aprendido e integrado, comprendido su moraleja. Ahora mismo, los artífices del teatro, que para el alma fue provechoso y desde ahí se prestó a actuar en él, no son conscientes del todo de que su trabajo termina. No son conscientes del todo de que de alguna manera, pretendiendo utilizar, terminarán siendo utilizados. Utilizados por algo más grande, por ese teatro del alma. Desde ahí, volvemos a recordar, y lo decimos una y otra vez, que ese saber volver a casa, que ese aprenderse el camino del corazón, es lo que os va a salvar una y otra vez de creeros que se está acabando vuestro tiempo. Vuestro tiempo no puede acabar porque es infinito y es eterno. Lo único que puede acabar es la pesadilla de la que todavía no habéis despertado. Cuanto antes nos conectemos con el verdadero mundo onírico, que es la realidad del espíritu, antes despertaremos al falso mundo onírico, que es la pesadilla que servía como escenario y profecía para el necesario aprendizaje de vuestras almas. Seguimos liándolo, no tenemos remedio. A veces no podemos evitar dar vueltas y vueltas, tratar de encontrar la gran frase, de alargarla para llevarla a la gloria. Y muchas veces también corremos el riesgo de perdernos y perderos en ese estirar como un chicle excesivamente la frase, de tal manera que acabe siendo incomprensible. Ese es también nuestro aprendizaje. Todos aprendemos en el plano en el que estamos. Como también os hemos dicho, tomamos nota de cada cosa que lanzamos y dejamos caer por aquí, del efecto que produce y de cuál sería la mejor manera de comunicarla. Quienes os hablamos en estos vídeos tenemos también nuestros pequeños vicios a la hora de hablar, a la hora de expresar, y muchas veces podemos perder un poco la perspectiva y el recordar que estamos hablando a espíritus que están encarnados. Y desde ahí, sin llamaros tontos, debemos recordar que el espíritu, en el momento en que encarna en un cuerpo, está limitado, que su mente es limitada y que aquello que para nosotros se entiende muy claro y se ve desde un lugar de conciencia expandido, en el momento en que se traduce en esta canalización y se hace humano, se hace un poquito más pequeño. Desde ahí es desde donde quienes os hablamos con tremenda responsabilidad vamos tomando nota de todo lo que se ha dicho y de qué os puede beneficiar o servir de la mejor manera y qué debemos apartar para siguientes comunicaciones. Estáis aprendiendo y estamos aprendiendo. Os enseñamos y a la vez siempre tenéis la oportunidad de enseñar algo a alguien en vuestro cotidiano, en vuestro trabajo.
no queremos sonar con el tema de las profecías catastrofistas, pero esto es algo que va a estar y ya está muy en el aire. Esto que se va diciendo que tiene que ver con el fin de los tiempos, queremos recordaros una y otra vez que tiene que ver con el fin de la obra que se estaba representando en este teatro. Si sois conscientes una y otra vez de que lo que estáis viviendo es real, entre comillas, y sois capaces de encontrar siempre el camino a casa, como se ha dicho, nada de lo que parezca absolutamente grave e importante lo va a ser tanto. Podéis llegar al punto, como muchos santos y santas mártires, de sentir que os están martirizando y aún así os da absolutamente igual. Es decir, ¿cómo podría un mártir, cual fakir, abstraerse del dolor que está sufriendo, abstraerse de todo lo doloroso que le rodea? Pues sencillamente, habiendo encontrado ese camino a casa que consideramos en estas comunicaciones que es tan importante fomentar, trabajar, el ayudaros a establecer ese puente una y otra vez que os saca de la conciencia pequeña de que sois actores en ese teatro y os coloca en directores de la obra, en espectadores lejanos de última butaca. Os estamos metiendo una y otra vez en el fragor de la batalla, en la profecía, en el fin de los tiempos, en lo que parece tan real en este escenario de cartón piedra que es vuestra vida y la situación mundial que podáis estar atravesando, para volveros a sacar una y otra vez y alejaros. Os ponemos en la primera butaca del teatro y os volvemos a llevar a la última, porque si os dais cuenta y tomáis la debida distancia, podréis observar que no se siente tanto dolor y no salpica la sangre igual en la primera fila y en la primera butaca que en la última. No significa esto que no debáis hacer nada, que como sois espíritus, pues ya está. Que me lleve la nave o que me rescate el arcángel Miguel, que yo ya no tengo nada más que hacer. No se trata de eso. Seguís interpretando vuestro personaje hasta el fin de los tiempos y hasta sus máximas consecuencias y posibilidades. Todavía, mientras estéis encarnados, tenéis mucho que hacer y aprender con ese personaje que se os dio, con esa ropa, con ese vestido. Aprovechadlo y daos cuenta de que lo importante, pase lo que pase, nunca va a ser lo que pasa, sino el qué hacéis con ello. Tampoco inventamos nada cuando decimos esto, pero estamos seguros de que es así. Para vuestra alma lo que importa no es lo que ocurre en ese teatro del que sois parte, sino qué sois capaces de hacer con ello. ¿Qué os inspira de cara a escribir una nueva obra? ¿Qué aprendéis sobre el comportamiento de los personajes que están interpretando la escena? Si observamos la carta y vemos este cordero, podemos preguntarnos, ¿somos ese Cordero de Dios?
Somos esa alma que se siente amada, protegida, guiada. ¿O somos aquellos que sienten que van al matadero? Un matadero que, como decimos, en el momento que desencarnéis os daréis cuenta de que no era tan real. El verdadero matadero es aquel en el que sacrificáis los deseos de vuestra alma. No viváis entonces esclavos de ese cartón piedra y de ese decorado que se os dio como aprendizaje, y vivid siempre en conexión directa con esa parte de vosotros que desde la conciencia del escenario que tiene delante y desde la distancia adecuada para observarlo, puede agradecer todo lo que recibe. Es importante esto. Si sabemos que pase, lo que nuestra alma quiere es probarnos y ver qué somos capaces de hacer con esto, no nos importará tanto el conseguir metas, objetivos, sino el descubrir que fuimos capaces de sacar oro donde solo se veía tierra, fango. No es tan grave lo que en este caos que la vida parece que os trae, no es otra cosa que un premeditado orden disfrazado de caos. Cada vez que hacemos un silencio, cada vez que dejamos de observar la carta que estábamos mostrando, cada vez que respiramos, volvemos a ese hogar del corazón del que hablábamos. Volvemos a ese lugar de la última butaca del teatro desde el que cada vez se ve más claro que aquello que parecían personajes reales en nuestra escena no son más que actores. Si dejamos de culpar al gobierno, de culpar a las élites, a todos aquellos que nos llevan a una vida de infortunio, que parece que nos controlan como títeres a través de hilos invisibles, si dejamos de culparlos y una y otra vez respiramos y volvemos a lo que somos, nos daremos cuenta, como decíamos, desde esa última butaca y esa última fila del teatro, de que no eran personas reales, sino personajes, sino actores, que no eran protagonistas en nuestra vida si lo observamos desde el plano del alma, sino meros figurantes. El presidente que no te deja vivir la vida que tú querrías es el figurante. El multimillonario que parece que se ha vuelto loco y que quiere dominar el mundo es el figurante. La persona muerta de miedo en la calle que tienes delante a 2 metros y que te mira a los ojos pidiéndote un abrazo es otra cosa muy distinta. Ya no es un figurante, sino que es el actor secundario de tu escena.
es importante aprender a darnos cuenta y a discernir qué es lo importante en cada una de esas escenas en las que se convierte nuestra vida. Aprender a poner el foco en lo importante evitará que perdamos demasiado tiempo en el presidente, en el multimillonario o en el loco de turno y les demos su justo lugar de figurantes. Aprenderemos a darnos cuenta de que hay cosas que en nuestra humana posibilidad podemos cambiar y hay cosas que no. Y desde ahí lograremos encontrar siempre dónde está la acción necesaria, dónde está el foco para que nuestra alma logre lo que se quería o lo que se propuso lograr. Ya lo cantan las canciones. Todo es puro teatro. Y volviendo al principio, cuanto más y mejor amueblado tengáis ese corazón y más identificado tengáis el camino a él, menos sufriréis por todo aquello que no podéis controlar, por todo aquello que no podéis cambiar. ¿Significa que no podéis hacer nada para que el mundo sea mejor? Significa que siempre tenéis, y está mucho más cerca de lo que creéis, una oportunidad de hacer que el mundo sea mejor. Y volvemos a lo pequeño. Cuando os enfocáis en lo macro, en la revolución que todos podríamos hacer si nos uniéramos, os estáis perdiendo de la verdadera revolución del alma, del verdadero foco, de lo importante y de la oportunidad que tenéis en vuestro día a día, en cada escena cotidiana. No se os da lo que se os da para que os perdáis en ello, sino para que lo utilicéis de decorado para lo que verdaderamente importa. ¿Por qué he nacido en este país? ¿Por qué he nacido en esta vida? ¿Por qué los líderes del mundo son tan malos y tan locos y hacen cosas tan desacertadas? No es importante nada de eso, volvemos a repetirlo. Lo único importante es qué hacéis con lo que tenéis a mano. El mundo no lo vais a cambiar desde el foco en lo macro, sino en lo micro. Ya se ha dicho muchas veces, sé el cambio que quieres ver en el mundo, decía Gandhi. Cambia en lo micro, cambia a tu pequeño alrededor y verás cómo ese cambio influye en el cambio de los demás y a la larga todo esto tendrá una influencia en algo mucho mayor. Deja de preocuparos entonces, para ir terminando, por todo lo que esa avalancha de información y profecías os van a traer en los próximos tiempos, y no necesita vuestra alma que viváis absolutamente desinformados, pero sí que necesita que cerréis la puerta a ese exceso de información de vez en cuando. Que tengáis más presente dónde está la puerta que os conduce a ese hogar del corazón en el que siempre estáis a salvo, que esa puerta
que se abre constantemente al exceso de información, a todo aquello que os pone en tensión, en terror, en desazón. Informarse, sí, porque a veces hay temas concretos que debéis conocer para poderos relacionaros con el entorno. Pero informarse de más, no, porque eso ya es alejaros de lo que os puede hacer bien. Tened presente siempre, entonces, que lo que el alma desea y considera importante es muy distinto a lo que el ego cree que es importante. Podéis usar y mantener fresca esa metáfora del teatro y de la primera y la última fila y tratar de ver con la distancia adecuada todo lo que se os presenta delante para ser capaces de retornar a esa distancia justa y necesaria. No todo lo que parece importante es importante y nada es lo que parece. Esto es lo que creemos que es importante, valga la redundancia, que recordéis ahora. Que os pongáis en ese lugar una y otra vez desde el que las cosas se ven distintas. ¿Qué pasaría? Podemos preguntarnos si finalmente esa guerra que se lleva anunciando desde el principio de los tiempos tiene lugar. Adiós mi carrera, adiós mis objetivos profesionales y personales. Adiós mundo cruel. Y podríamos responder, ¿y si toca irse de este mundo cruel? ¿Y si el alma ha terminado lo que vino a hacer? No es tan grave entonces. Segundo escenario. ¿Y si lo que realmente el alma quiere hacer no es lo que el ego cree? Llegar a cumplir un objetivo profesional o personal determinado, llegar a comprarse el coche o la casa de sus sueños. ¿Y si realmente lo que quería era utilizar ese escenario de esa guerra para volverse o aprender a volverse más compasivo? Nunca sabéis realmente, si no estáis conectados con ese hogar del corazón, lo que es verdaderamente importante para vuestra alma. En estas comunicaciones tratamos una y otra vez de llevaros a ese lugar del alma y el corazón desde el que todo se ve distinto, y ayudaros a sacar el máximo provecho en este tiempo encarnado. Volviendo un poco a cerrar lo que se dijo inicialmente, no es importante muchas veces esa información y ese conocimiento que lo parece tanto, y sí lo es el cómo aprendemos a hacer las cosas que hacemos, el cómo aprender a vivir la vida que vivimos, cada encuentro, cada desencuentro, cada oportunidad de lanzarnos a lo nuevo, cada oportunidad de sostener lo que ayer queríamos abandonar. Ahí es donde está la importancia realmente, y a ello y en eso os queremos enfocar. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Si habéis decidido dedicarlo a esta escucha, y con mucho amor seguimos tomando nota de lo dicho y lo entregado y buscando nuevas formas de acompañaros. Que tengáis un precioso y feliz día. Un abrazo. Os amamos.
Muchas gracias, como siempre, a quienes tan amorosa y dedicadamente os entregáis a esta tarea, y a ti que has llegado hasta aquí, te doy también infinitas gracias por tu tiempo y tu presencia. Te voy a dejar, como te decía, al final del vídeo enlazado el otro que tenemos con la figura de San Juan Bautista como este, y también en la descripción. Tienes también en la descripción un enlace a mi blog, emilioramon.com, y al apartado sesiones, donde puedes saber más sobre mi trabajo de acompañamiento en temas de autoconocimiento, sanación, limpieza energética, canalización, todo lo que trabajo. Puedes verlo en mi blog también si sientes hacer una sesión conmigo y trabajar juntos en este reconocernos cada día un poquito más desde ese plano del alma. Te animo también a dejar tu like, tu me gusta, tu comentario, a compartir estos vídeos, a suscribirte si no lo has hecho, para que podamos crecer, para que podamos seguir haciendo más de todo este trabajo que siempre me parece que es realmente precioso y valioso. Y te invito a ver pues los vídeos de tarot evolutivo y canalización, que están muy conectados, aunque usemos el tarot de Marsella y aparentemente sean distintos, están muy conectados los de esa serie o de ese estilo con los de las voces de los santos. Cambia la estampita, pero en el fondo son la misma cosa, así que si te gustan unos, pueden llegar a gustarte los otros. Un abrazo muy fuerte, soy Emilio Ramón y nos seguimos viendo y escuchando en próximos si así lo sientes.